esta independencia que se declaró el 9 de julio de 1816 se dio en el contexto de un congreso que representaba la soberanía de un territorio que en definitiva no estaba demasiado claro, ¿no? Porque estamos en el medio de un contexto de guerras que a partir de ese momento van a ser claramente guerras de independencia. Hoy se considera que es la independencia argentina, pero en ese congreso estaban representadas ciudades, territorios que son diferentes a lo que es el actual territorio de la nación argentina. Algunas ciudades, por ejemplo, como las del Alto Perú, que estaban representadas, hoy pertenecen a Bolivia. Y otras, una región muy importante, no estaba representada en ese congreso, que es toda la región del litoral. Y la banda oriental, que hasta ese momento también se suponía que formaba parte de este espacio jurisdiccional, político, etc. Lo interesante del 9 de julio es que uno puede verlo, puede tener dos caras, ¿sí? Uno puede pensar que es un acto de audacia, ¿no es cierto? Estamos en un contexto en que las revoluciones hispanoamericanas están en retroceso. Todos esos territorios de las viejas colonias españolas que se habían levantado en revolución estaban siendo reconquistados por los ejércitos que ahora respondían a Fernando VII, que había sido restaurado en el trono. Entonces, en ese contexto en que las revoluciones retrocedían en toda Hispanoamérica, en el 9 de julio de 1816, en el Río de la Plata, se declara la independencia. Ahí tendríamos un gesto de audacia. Sin embargo, también podemos ver que tiene otra cara ese contexto del 9 de julio, porque ese congreso que mencionaba, que es el que declaró la independencia, es un congreso que poco tiempo después ya decreta fin de la revolución y principio del orden. Es un congreso donde se discute muy seriamente la posibilidad de instaurar un régimen de gobierno monárquico. Entonces, ¿qué pasa en el 9 de julio de 1816? ¿Estamos frente a un gesto de audacia revolucionaria o estamos frente a un contexto conservador o un paso conservador del ciclo revolucionario? Bueno, por supuesto siempre la respuesta no es ni blanco ni negro, ¿no? Y nos puede ayudar a entender todo este dilema, el contexto en el que se dio esa declaración de independencia. Un poquito yo ya lo anticipé. A nivel atlántico tenemos la clausura del ciclo de la Revolución Francesa. Cae Napoleón, se restauran las monarquías y una de las monarquías que se restaura es la de Fernando VII. A nivel hispano, esa restauración lo que supone es que Fernando VII vuelve al trono convencido de dar marcha atrás con todas las innovaciones en la política que se habían dado, no solamente en Hispanoamérica, donde se habían levantado revoluciones, sino en la misma península, donde había habido un movimiento liberal, constitucionalista, etc. Pero ese no es solamente el problema que tiene el Congreso en el plano externo. También, dentro del territorio que quería controlar este poder revolucionario, que era el del ex virreinato del Río de la Plata, muchas ciudades, pueblos, etc., no respondían ya a ese mandato. El territorio se le estaba disgregando. Lo interesante acá es entonces que hay pequeñas independencias dentro del proceso de independencia. Son las independencias de las ciudades secundarias frente a las ciudades principales. Esta declaración de la independencia del 9 de julio de 1816, del que estamos hablando ahora, tuvo la intención de solucionar esos dos frentes. A nivel externo, legalizar la guerra que estaba emprendiendo contra Fernando VII. Es decir, ya no somos rebeldes dentro de un territorio de Fernando VII, sino que somos independientes y hay dos naciones en lucha. España, la monarquía española y esta nueva nación que nace el 9 de julio de 1816. Pero a nivel interno también, lo interesante es que esa independencia permite ya dar el siguiente paso, que es dictar una constitución y legitimar un orden para imponerlo hacia adentro también. Entre la declaración de la independencia y lo que ocurre después, se acelera un proceso que la declaración de la independencia trató de evitar, en términos del orden interno. ¿Por qué? Porque este congreso que se había reunido en Tucumán, después debería desplazarse a Buenos Aires, como dije antes, tenía como propósito no solo declarar la independencia, sino establecer una constitución, legitimar un orden, para evitar esa disgregación del territorio. Bien, eso no lo consigue. Es decir, 4 años después de la declaración de la independencia, esa unidad que había declarado la independencia, que ya en su definición era un poco ambigua porque eran las provincias unidas de Sudamérica sin saber cuáles eran exactamente todas esas provincias que declararon la independencia, bueno, 4 años después, esas provincias
que se habían podido reunir en Congreso ya no estaban directamente reunidas más en Congreso. Lo que cambia fuerte entonces, podríamos decir, después de la declaración de la independencia, es que en 4 años empieza un proceso bastante diferente y muy interesante, que es el de la constitución de repúblicas provinciales. Pensemos, hasta 1816, en el clima de restauración monárquica, se toma muy en serio la posibilidad de construir un nuevo régimen de gobierno, pero monárquico. A partir del 20 ya esa opción no es posible. Y la república se instala como horizonte primero a nivel provincial y ya no a nivel, podríamos decir, nacional, a partir de 1820. Por el fracaso de este Congreso, por el fracaso constituyente de este Congreso, que había arrancado declarando la independencia, ¿no? Buenos Aires en 1810 trata de construir un poder diferente al colonial que venía de antes. Después vemos si podía ser en dependencia de la monarquía o no, pero diferente, conservando el control de todo el virreinato, ¿sí? Es lo que trata de hacer la dirigencia revolucionaria desde 1810 hasta 1820. Entonces, en ese sentido, hay una continuidad. El 9 de julio trata de consolidar ese rumbo que Buenos Aires había querido darle a la revolución, controlar lo máximo posible del territorio del virreinato. Entonces, en ese sentido, no es un inicio, sino que es un cierre un poco frustrado, ¿no? Sin embargo, también es un inicio, porque esa independencia, aunque no la firmaron todas las provincias, etc., después todo este territorio que empezó a construir estas repúblicas provinciales, como te explicaba, sí reconocen a esa independencia como un hecho fundante. Hoy, un 9 de julio, se celebra. Por supuesto que dentro de las celebraciones del 9 de julio siempre hay versiones de la nación en pugna. Está claro, ¿no es cierto? Se usan los símbolos porque una nación no es todo concordia, lo sabemos. Ahora, lo que está en pugna en las celebraciones actuales del 9 de julio es lo que pasa hoy. No podemos trasladarlo hacia atrás. Pero más allá de que haya una celebración con significados en pugna, estamos todos demasiado tranquilos de que esa independencia se consolidó, que sabemos lo que es la Argentina hoy, tenemos un mapa, la podemos ver, tenemos los símbolos que nadie discute. Bueno, en 1817 no. Podían tratar de celebrarlo, pero esa celebración era una celebración totalmente partidaria, podríamos decir. Era una empresa que se estaba poniendo todavía a prueba y si se celebraban la independencia era más como un deseo que como una certidumbre.